Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Llevaba unos 14 meses viviendo la tranquila y vacía vida de soltero cuando mi mundo dio un vuelco. Me llamo Evan Miller. Tengo 29 años y vivo en un apartamento pequeño y con corrientes de aire en el tercer piso de un edificio en el extremo sur de Galesburg, Illinois. Es una ciudad lo suficientemente pequeña como para sentir claustrofobia, pero lo suficientemente grande como para que las caras en los pasillos de la tienda de comestibles, abierta las 24 horas, sigan siendo máscaras anónimas. Me paso los días manchado de grasa y cansado, trabajando como técnico jefe en un taller local de transmisiones, manteniendo la cabeza gacha y mis pensamientos para mí mismo. Tras el fracaso de mi última relación sentimental, hice la solemne promesa de mantenerme alejado de las citas durante al menos un año. Pero la soledad tiene una forma depredadora de acecharte, especialmente durante esas horas muertas de la noche, en las que los únicos sonidos son el zumbido de un televisor parpadeante y la vibración rítmica del frigorífico. Al final, el silencio se volvió demasiado ruidoso. En una inquieta noche de martes de noviembre, volví a descargar Heartbeat, una de esas aplicaciones de citas de alto nivel que prometen conexiones auténticas para personas auténticas. Los resultados iniciales fueron desmoralizantes. La primera mujer a la que envié un mensaje desapareció en el vacío digital después de 3 días de prometedoras bromas. La segunda llegó a una cita informal para almorzar tan visiblemente ebria que apenas podía leer el menú. La tercera fue un esfuerzo de 3 meses que terminó cuando admitió que todavía me estaba utilizando como sustituto de su exnovio. En ese momento, ya no estaba buscando a mi alma gemela. Solo quería una voz humana, alguien que llenara el vacío entre la tienda y el sueño. Fue entonces cuando me deslicé hacia Sloan Vance. Su perfil era muy escaso. Solo había 2 imágenes. Una de ellas sentada en un banco del parque con una chaqueta morada brillante y una selfie ligeramente borrosa tomada en la cabina de un restaurante con poca luz. Su biografía decía: "No me interesa profundizar, solo busco a alguien que entienda el silencio". Esa frase, alguien que entienda el silencio, me llegó. Ella inició el contacto. "Sloan, tienes un aspecto muy sensato". Yo. ¿Es eso un eufemismo para decir, pareces alguien que trabaja todo el día con coches? Sloan. Quizás. Pero me gusta la chaqueta de cuero. ¿Te queda bien? Yo. Solo la uso cuando pretendo ser más interesante de lo que soy. Tú también lo haces bien, Sloan. ¿Quieres tomar algo esta noche? Fue un movimiento impulsivo, pero no me importaba. La tienda había sido una pesadilla de tornillos desgastados y clientes enfadados, y estaba desesperado por distraerme. Yo. Solo será algo informal, ¿verdad? Sloan. Sinceramente, solo necesito cambiar de aires durante unas horas. ¿Te parece bien en tu casa? Ese mensaje debería haber hecho saltar las alarmas en mi cabeza. No sabía absolutamente nada sobre ella, y ya eran las 10:45 de la tarde. Pero me había bebido la mitad de una botella de cerveza fría. El apartamento parecía una tumba, y la perspectiva de tener compañía pesó más que mi sentido común. A las 11:12 de la noche, un sedán plateado abollado se detuvo en el estacionamiento de grava debajo de mi ventana. La observé desde detrás de las persianas mientras salía al aire helado de la noche. Era delgada, con el pelo largo y negro azabache, vestida con pantalones de chándal holgados y una sudadera con capucha oversize que parecía engullirla por completo. Parecía más mayor y más demacrada que en las fotos. Su piel era pálida,
de un color marfil enfermizo, y sus ojos parecían pesados, con un cansancio que iba más allá de la simple falta de sueño. Cuando abrí la puerta, su saludo no fue nada cálido. No sonrió, simplemente me miró fijamente y susurró: «Hola, Evan». Su voz era monótona, sin inflexión, con la resonancia hueca de alguien que había pasado las últimas horas en un estado de profunda angustia. «Entra», le dije, apartándome para dejarla pasar. «Gracias», murmuró, rozando mi hombro con el suyo al entrar en la sala de estar. Se movía lentamente, con la mirada vagando por mis escasas posesiones, hasta que se fijó en una foto enmarcada de mis padres que había en la estantería. «¿Estás solo aquí?», preguntó, con un hilo de voz. «Sí, solo yo», respondí. «Bien», dijo en voz baja. La forma en que lo dijo me provocó un cosquilleo de inquietud en la espalda, pero decidí ignorarlo, atribuyéndolo a la incomodidad inherente a la situación. Nos dirigimos a la zona del dormitorio abuhardillado, donde se encontraba el único televisor. Ella se sentó en el borde del colchón mientras yo empezaba a cambiar de canal. Durante los primeros 90 minutos, el ambiente fue casi normal. Compartimos historias sobre nuestros trabajos, debatimos sobre nuestras bandas favoritas y nos reímos de lo absurdo de la aplicación Heartbeat. Te conté sobre una chica que una vez llevó a su iguana mascota a una primera cita y por un instante, ella se rió. Pero cuando el reloj pasó de la 1 a.m., su comportamiento comenzó a cambiar. Se volvió cada vez más reservada y sus respuestas se redujeron a palabras sueltas. Tus ojos se desviaban con frecuencia hacia los rincones oscuros de la habitación, y te vi mover los labios en un susurro silencioso y frenético. «Sloan, ¿estás bien?», te pregunté, dejando a un lado el mando a distancia. «Bien, solo estoy pensando», dijiste, con la mirada aún fija en la esquina. «¿En qué?». «En la gente», respondiste, mirándome por fin. «En lo rápido que cambian cuando se cae la máscara». La intensidad de su mirada me revolvió el estómago. Forcé una risa nerviosa. «Parece que has pasado por una mala racha». «Todos la hemos pasado», dijo, sin pestañear. Justo después de la 1:30 de la madrugada, se levantó de repente. «Te agradezco que me hayas dejado quedarme», dijo. «¿Pasar la noche?», repetí, con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Te refieres a toda la noche?». «Dijiste que podíamos pasar la noche juntos», dijo con tono seco, con un matiz duro y defensivo en la voz. Yo no había dicho eso, pero la mirada en sus ojos me impidió corregirla. Vale. Supongo que está bien. Voy a buscar unas almohadas más y un edredón», dije. Le preparé una cama improvisada en el suelo, junto al armazón. Ella me dio las gracias con una extraña formalidad ensayada, y luego se tumbó de espaldas a mí, mirando hacia la pared. Apagué las luces y me giré hacia un lado, mirando fijamente a la oscuridad. El aire de la habitación se sentía denso y sofocante. A pesar de la tensión, acabé quedándome dormido. Me desperté un rato después, desorientado. No sabía qué hora era, pero la luz de la luna se colaba por las persianas, proyectando rayos plateados en el suelo. Mi primer instinto fue mirar el suelo. Las mantas estaban vacías. Me senté, frotándome los ojos, pensando que solo había ido al baño. Pero no había luces encendidas en el pasillo, y el apartamento estaba en un silencio sepulcral. Entonces, desde el piso de abajo, oí un murmullo débil y rítmico. Al principio, pensé que quizá estabas hablando por teléfono, pero la cadencia no encajaba. Era un susurro bajo y entrecortado, como de alguien discutiendo consigo mismo. Salí de la cama a hurtadillas y fui de puntillas hasta lo alto de las escaleras. Desde allí, pude ver un hilo de luz que salía de la cocina. De repente,
Su voz se volvió clara, temblorosa, con una aterradora mezcla de rabia y tristeza. «No me obligues a hacerlo otra vez. Te dije que no lo haría, por favor». «¿Sloan?», llamé en voz baja. No hubo respuesta. Bajé lentamente las escaleras, con el sonido de mi propio pulso retumbando en mis oídos. Cuando llegué a la cocina, lo que vi me heló la sangre. Estaba sentada en una silla de madera, de cara a la pared en blanco. Tenía las rodillas pegadas a la barbilla y su cuerpo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con una energía frenética. Tenía los nudillos blancos mientras agarraba las mangas de su sudadera con capucha. «Sloan», dije, un poco más alto. Seguía sin responder. Di un paso hacia ella, y fue entonces cuando el susurro cambió. «No eres tú», siseó. «Es él». Me quedé paralizado. «¿Qué? ¿Quién es él?». Ella giró lentamente la cabeza. Tenía los ojos hundidos, rodeados de ojeras oscuras y moradas, y las pupilas tan dilatadas que casi eclipsaban el iris. «No deberías haber abierto la puerta», dijo en voz baja. «Mira», dije con voz temblorosa. «Me estás asustando. Creo que es hora de que…». Antes de que pudiera terminar, se levantó. No se abalanzó sobre mí, sino que caminó con una lentitud aterradora y deliberada hacia el pasillo. Al pasar a mi lado, se inclinó y me susurró: «No le gusta que hable con otras personas». Luego comenzó a subir las escaleras. Me quedé paralizado durante casi 10 segundos antes de que mi instinto de supervivencia se activara. Busqué a tientas mi teléfono y llamé a mi hermano, Leo. Tardó 3 tonos en contestar con un somnoliento. «Evan, ¿qué pasa?». «Leo», susurré con voz quebrada. «Hay una chica aquí de esa aplicación y está completamente fuera de sí. Está hablando con alguien que no está ahí y está actuando. Leo, no sé qué hacer». «Evan, llama a la policía ahora mismo», dijo Leo con voz repentinamente aguda y despierta. «No intentes ocuparte de ella tú mismo». Fue entonces cuando lo vi, una sombra que se movía en lo alto de las escaleras. Al principio era tenue, solo un contorno en la oscuridad, pero se movía con un balanceo rítmico y repugnante de un pie a otro. «Leo», susurré, «¿está ahí?». Antes de que pudiera moverme, ella salió a la luz del pasillo. Sloan me miraba con una pequeña sonrisa torcida que no encajaba en absoluto con su rostro. Se quedó allí un instante y luego se abalanzó sobre mí. Vino hacia mí gritando, un sonido tan gutural y profundo que ni siquiera parecía humano. Dejé caer mi teléfono cuando ella se estrelló contra mí con una fuerza que me dejó sin aliento. Sus manos se cerraron alrededor de mi garganta al instante, apretando con una fuerza que no creía que su pequeño cuerpo poseyera. Podía oler el olor metálico de la sangre vieja en tu piel. Me defendí, arañándole las muñecas y empujándola. Nos estrellamos contra la pared. Volvió a gritar, clavándome las uñas profundamente en los antebrazos mientras se debatía. Logré inmovilizarla en el suelo, sujetándola con mi peso. «¡Para!», grité. «¿Qué te pasa?». Sus ojos se pusieron en blanco y, con una voz que era apenas un gemido, dijo: «Me dijo que tú eras la persona que quería». Entonces me di cuenta de que no solo estaba teniendo una crisis nerviosa, sino que había perdido la cabeza. Grité al teléfono que estaba en el suelo para que Leo llamara al 911. En 10 minutos, las luces azules y rojas de 2 coches patrulla se reflejaban en las paredes de la cocina. Me reuní con los agentes en el vestíbulo, temblando tan violentamente que apenas podía articular palabra. Encontraron a Sloan en la cocina, sentada en la misma silla, susurrando frenéticamente y sin parar a la pared. La esposaron y se la llevaron en medio de la noche. Uno de los agentes se quedó atrás.
¿La conociste en una aplicación de citas?, preguntó. Sí, respondí con voz temblorosa. Quizás deberías dejar de usarlas por un tiempo, dijo con severidad. Más tarde me dijeron que Sloan llevaba desaparecida más de 4 meses. Tenía un largo historial de hospitalizaciones psiquiátricas y había estado vagando por el estado. Había conseguido robar un teléfono, crear un perfil falso y elegirme. La idea de lo que habría pasado si no me hubiera despertado en ese momento todavía me paraliza. Ahora, cada vez que oigo el suave pitido de una notificación, vuelve ese mismo temor helado. A la mañana siguiente borré todas las aplicaciones de citas que tenía. Algunas noches, cuando el apartamento está en silencio, todavía puedo oír su susurro resonando en el pasillo. ¿No deberías haber abierto la puerta? Ara María. Conecté con ella un martes por la noche en enero. Una enorme tormenta de nieve había azotado la ciudad durante todo el día. Ese tipo de nieve pesada y húmeda que actúa como un silenciador del mundo exterior. Todo, el tráfico, el viento, el paso del tiempo, parecía amortiguado por la ventisca. Había estado soltero durante la mayor parte de mi vida, no por falta de intentos, sino porque las aplicaciones de citas siempre me habían parecido una serie de experimentos fallidos. Las había probado todas. Tinder, Bumble, Sosk. Era enero de 2016, pleno invierno, y no había nada que hacer salvo acurrucarme junto a mi calefactor y deslizar el dedo por una sucesión de desconocidos. Esa noche, coincidí con una chica llamada Mara. Su foto era sorprendentemente normal. Estaba sentada en la cafetería de una librería, con el pelo cubriéndole parcialmente un ojo y una sonrisa suave y natural en el rostro. Parecía alguien con quien realmente se podía hablar. Su biografía era sencilla. Cansada de los juegos. Solo quiero una buena conversación y alguien que sepa preparar una taza de té decente. Empezamos a enviarnos mensajes alrededor de las 7:45 de la tarde. Parece que los dos estamos atrapados aquí dentro hasta que pase la tormenta. Mara, el tiempo es realmente brutal. ¿Estás bien? Tengo un calefactor, media pizza y una lista de Netflix. Creo que sobreviviré. Mara, suena como un sueño. ¿Qué hay en la lista? La conversación fluyó con naturalidad. Ella no estaba actuando ni se mostraba incómoda. Simplemente conectamos. Había estado hablando con otras mujeres esa semana, pero esas conversaciones me parecían forzadas y vacías. Con Mara, sentía que realmente quería interactuar. Alrededor de las 9:30 de la noche, me arriesgué. ¿Alguna vez quedas con gente de aquí? Mara, rara vez. ¿Y tú? Unas cuantas veces. Todavía no tengo ninguna historia de terror que contar. ¿Estás cerca? Mara, sí. Estoy a solo 8 minutos, en Fairview. Fairview estaba justo al lado, a 2 barrios de distancia. Pareces muy simpática, Mara. ¿Te apetece desafiar el frío y quedar esta noche? ¿Podemos ver una película? Mara, ¿hablas en serio? Mara, de hecho, mañana no trabajo. Suena divertido. Dudé, mirando fijamente la pantalla. No era la primera vez que una pareja sugería quedar por la noche, pero el tono de Mara era tan directo y sensato que me pareció seguro. Claro, hagámoslo. Tengo calefacción, cerveza y una montaña de aperitivos. Mara, perfecto. Envíame la dirección. La escribí y pulsé enviar. Ella respondió con un rápido, ya voy, y luego su estado pasó a estar desconectado. Sin número de teléfono, sin apellido, solo esa foto de la cafetería. Supuse que se estaba preparando o que había perdido la señal por la tormenta. Esperé. Cambié la televisión a una repetición de baloncesto y revisé la aplicación cada 10 minutos. Nada. Seguía desconectada. A las 11 de la noche,
Estaba agotado. Supuse que la tormenta se había vuelto demasiado fuerte para que pudiera conducir, o que simplemente se lo había pensado mejor. Apagué las luces y me fui a la cama. Me desperté con la pálida luz grisácea de la mañana, filtrándose a través de las persianas. Eran las 6:15 de la mañana. Cogí mi teléfono y vi una serie de notificaciones de la aplicación. Había 3 mensajes. 12:15 de la mañana. Hola, ya voy para allá. 1:45 de la mañana. Estoy afuera. 2:30 de la mañana. Te ves tan tranquilo cuando duermes. Mi cerebro no pudo procesar las palabras por un momento. Entonces, mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que se podía oír. Me senté y miré hacia la ventana del dormitorio. Las persianas estaban ligeramente entreabiertas. Afuera, podía ver un rastro de huellas tenues en la nieve fresca que conducían directamente al cristal. Se me secó la garganta. Te envié un mensaje frenético. ¿Quién eres? ¿Qué diablos pasa? No hubo respuesta. Entonces, el teléfono volvió a sonar. Mara, mira en el armario. Me quedé paralizado. La puerta de mi armario estaba ligeramente entreabierta, creando una franja oscura y vertical que parecía una boca hambrienta. Apenas podía respirar. El aire de la habitación se sentía pesado. No puede ser. Susurré a la habitación vacía. Me deslicé fuera de la cama, con los ojos fijos en el armario. Cuando me acerqué, la puerta se abrió otro centímetro con un crujido. ¿Mara? Pregunté con voz ronca. Silencio. Me abalancé hacia adelante y abrí la puerta de un tirón. Nada. Solo mis abrigos, algunas cajas y el olor a jabón de lavar. Entonces sentí una repentina ráfaga de aire helado en la nuca. Me giré hacia la ventana. Estaba entreabierta, con el pestillo girado. Corrí hacia ella y la cerré de un golpe, bloqueándola con manos temblorosas. Volví a mirar la nieve. Las huellas conducían a la ventana, pero no había huellas que se alejaran. No lo pensé 2 veces. Llamé a mi vecino, Gabe, un bombero jubilado que vivía al lado. Gabe, dije con voz temblorosa, creo que alguien acaba de entrar en mi habitación. Llegó a mi puerta en cuestión de minutos. Te mostré los mensajes. Los leyó y su rostro se ensombreció. Dios mío, chico, ¿le diste tu dirección pero no tu número? Registramos toda la casa, habitación por habitación. Todas las puertas estaban cerradas con llave, todas las ventanas aseguradas, excepto la de mi dormitorio. Después de que Gabe se marchara, me senté en la cama, con el cuerpo vibrando por la adrenalina. Mi teléfono vibró. Mara, no deberías haberme dejado fuera. Se me revolvió el estómago. Intenté abrir la aplicación de nuevo, pero su perfil había desaparecido. Lo habían borrado. Fui a la comisaría más tarde esa mañana. El agente que estaba en el mostrador parecía aburrido. Apenas levantaba la vista de su ordenador. Le hablé de los mensajes, las huellas y la ventana abierta. Me pidió capturas de pantalla, así que le mostré mi teléfono. Suspiró. Podemos presentar una denuncia, pero localizar a alguien a partir de un perfil de aplicación borrado es casi imposible sin una orden judicial. Quédate con un amigo durante unos días. Mantén las puertas cerradas con llave. Quería gritar. Durante la semana siguiente, el sueño fue un desconocido. Cada noche atascaba una silla bajo el pomo de la puerta de mi dormitorio e instalé luces con sensores de movimiento en el exterior. Para la 7ª noche, empecé a convencerme de que solo era una broma de mal gusto. Pero la 8ª noche, me desperté a las 2:45 de la mañana por un ruido débil. No provenía del interior de la casa, sino del exterior. Era el característico sonido de una notificación del teléfono, el tono exacto de 3 notas de la aplicación. Me senté lentamente
El sonido volvió a oírse, esta vez más cerca, justo al otro lado del cristal. Me acerqué sigilosamente a la ventana, con las manos temblando incontrolablemente. Levanté una sola lama de la persiana. Había una mujer de pie en la entrada de mi casa. Llevaba un abrigo oscuro con la capucha puesta. El brillo de la pantalla de su teléfono iluminaba su rostro, pálido, de rasgos afilados, con los ojos fijos directamente en mi ventana. Sonrió. Bajé la persiana, me pegué a la pared y marqué el 911. Cuando llegó la policía, ella había desaparecido. Esta vez encontraron más huellas, un círculo frenético alrededor de toda la casa. Tomaron otra declaración, pero sin los datos de su cuenta, no podían hacer nada. Esa noche borré todas las aplicaciones de citas que tenía. Han pasado 8 años desde entonces. Me he mudado al otro lado del estado y he cambiado mi número 2 veces. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando recibo una notificación aleatoria, todavía oigo ese tono de 3 notas en mi cabeza. Y cada invierno, cuando la nieve cae con fuerza y el mundo se queda en silencio, juraría que veo unas huellas tenues fuera de mi ventana. No tenía precisamente prisa por volver al mundo de las citas. Tras mi ruptura con Mark, la persona que realmente creía que sería mi pareja para siempre, me prometí a mí misma tomarme un largo descanso de las relaciones sentimentales. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, el silencio de mi apartamento comenzó a sentirse pesado. Las noches se alargaban demasiado y la falta de notificaciones en mi teléfono se volvía ensordecedora. Me convencí a mí misma de que solo era curiosidad, no soledad, cuando finalmente volví a descargar Hinge en una tranquila noche de martes. Recuerdo mirar mi reflejo en la pantalla oscura, medio iluminada por la luz azul, y pensar, aquí vamos otra vez. Vivo en Indianápolis, Indiana, en una pequeña y acogedora casa adosada que consigo alquilar por mi cuenta. A mis 28 años, paso mis días como gerente de logística de una empresa de transporte en el centro de la ciudad. Mi vida es un ciclo repetitivo de hojas de cálculo, conferencias telefónicas y café mediocre de oficina. La mayoría de mis amigos están inmersos en sus propias vidas, bodas, niños pequeños y agendas frenéticas. Así que pensé que no había nada de malo en explorar un poco el mundo digital. Así fue como conecté con Julian. Su perfil era refrescantemente normal, bien arreglado, 20 y tantos años, pelo oscuro y sonrisa amable. Tenía fotos de él mismo en kayak, una con un Golden Retriever y otra en un festival callejero local. Su biografía decía, sarcástico, con un buen empleo y definitivamente más alto que tu último error. De hecho, me hizo reír, lo cual era una rareza en el mundo de las aplicaciones de citas. Conectamos de inmediato. Era ingenioso, encantadoramente arrogante y sorprendentemente sensato. Me hizo preguntas sinceras sobre mis lugares favoritos de la zona y lo que solía pedir por las mañanas. Después de unos días de charlas en la aplicación, pasamos a los mensajes de texto. Era constante sin ser agobiante, y de vez en cuando enviaba notas de voz que lo hacían parecer una persona real en lugar de solo un perfil. Al cabo de una semana, me envió un mensaje que me pareció muy sincero. Julian, pareces el tipo de persona que ha dejado atrás los juegos. Yo, por supuesto, a menos que hablemos de Catan. Julian, bien, yo he dejado atrás las falsedades. Tú pareces sólida. Sentí que bajaba la guardia. 2 semanas más tarde, alrededor de las 7:30 de la noche, me envió un mensaje de texto preguntándome si me gustaba el vino tinto. Cuando bromeé diciendo que era tan esencial como el oxígeno,
Insistió en enviarme $50 a través de Venmo solo para darme un capricho después de una larga semana. Luego me invitó a su casa más tarde esa semana, mencionando que iba a tener unos amigos en una barbacoa informal en el patio trasero. Añadió que si no me sentía cómoda, lo entendería perfectamente. Esa falta de presión fue precisamente lo que me hizo decir que sí. Llegó el viernes por la noche con un cielo azul surrealista y apagado. Paré en una tienda para comprar 2 botellas de Cabernet y conduje hasta tu casa en Zionsville. Era una zona residencial agradable y tranquila. Cuando llegué a la entrada a las 6:45 de la mañana, él ya estaba abriendo la puerta con una sonrisa encantadora. Era aún más guapo que en las fotos. Alto, de hombros anchos y naturalmente atractivo con una sencilla camiseta azul marino. Dentro, 2 de tus amigos, Gabe y Silas, estaban en el sofá viendo los momentos destacados de los deportes. Fueron educados y acogedores, pero mi atención se centró inmediatamente en la cocina. 2 de las puertas de los armarios superiores estaban completamente destrozadas. La madera estaba astillada, las bisagras estaban deformadas y una de las puertas colgaba literalmente de un solo tornillo. Otros paneles tenían profundas grietas, como si alguien los hubiera utilizado como saco de boxeo. Intenté mantener un tono desenfadado. ¿Una noche difícil en la cocina? ¿Los armarios se han peleado? Julian se rió, aunque el sonido no llegó a sus ojos. Sí, fui yo. Tuve una mala noche la semana pasada y me desquité con el objetivo equivocado. Lo dijo como si fuera una anécdota divertida, pero se me hizo un nudo en el estómago. Cuando le presioné, se limitó a sonreír y dijo: «Es una estupidez, lo sé, pero es más barato que la terapia, ¿no?» No me reí. Lo ignoré y me uní a los demás en la sala de estar. Durante una hora, todo pareció normal. Gabe finalmente se fue y Silas salió al patio a fumar, dejándonos a Julian y a mí solos en la cocina. Julian estaba apoyado contra la encimera, mirando su teléfono. De repente, sin previo aviso, golpeó el dispositivo contra la encimera de granito con tanta fuerza que rebotó en el suelo. «Vaya, ¿qué pasó?», pregunté, sorprendida. «Nada. No pasa nada», espetó. Cuando intenté preguntarle de nuevo, su voz se volvió aguda y amenazante. «He dicho que no pasa nada». Antes de que pudiera reaccionar, agarró un pesado taburete de bar y lo lanzó al otro lado de la habitación. Golpeó la pared con un estruendo ensordecedor. Me quedé allí, paralizada, agarrando mi botella de vino como si fuera un escudo. Silas entró corriendo y preguntó qué había pasado. Julian no respondió. Solo me miró con los ojos vidriosos y distantes, como si estuviera mirando a través de mí. Entonces se abalanzó sobre mí. No me dio un puñetazo, sino que me hincó los dientes en el muslo, mordiéndome con fuerza a través de los vaqueros. Grité y lo empujé hacia atrás, con la pierna palpitando con un dolor agudo y punzante. «¿Qué te pasa?», grité. Parecía aturdido. Luego se abalanzó de nuevo, mordiendo aún más fuerte. Esta vez no dudé. Balanceé la botella de vino y le di de lleno en la cabeza. Tropezó hacia atrás contra la pared, jadeando. Entonces empezó a reír, una risa fuerte y desquiciada que me heló la sangre. Empezó a dar vueltas, murmurando para sí mismo, antes de lanzarse de repente hacia atrás y caer al suelo. Empezó a golpear la pared hasta que se le abrieron los nudillos, manchando de sangre la pintura. Entre sollozos, gritaba que su padre estaba enfermo y que no estaba bien. Silas intentó intervenir y me dijo que tenía que irme. Julian me rogó que me quedara, y de repente empezó a divagar sobre ir a pescar. Aproveché la oportunidad para salir corriendo hacia mi coche. Mientras me alejaba, lo vi 3 manzanas más adelante, de pie en medio de la carretera, bajo las farolas. Corrió hacia mi coche, golpeó el capó con las manos y arañó el metal con las uñas.
Intentó abrir la puerta de un tirón, gritando que solo quería hablar. Puse el coche en marcha atrás y aceleré a fondo, dejándote descalzo y medio vestido en el espejo retrovisor. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Silas disculpándose y otro de Julian diciendo que no recordaba haberse vuelto loco. Los bloqueé a ambos. Han pasado 6 meses y sigo mirando por los espejos cada vez que conduzco a casa. Los monstruos ya no se esconden debajo de la cama. Primero te envían un mensaje. No buscaba nada serio en el otoño de 2018. Tenía 23 años, vivía en un pequeño dúplex en Linton, Indiana, y sobre todo intentaba sentir que todavía pertenecía al mundo después de una ruptura brutal. Trabajaba en una cafetería junto a la carretera principal, midiendo mi vida por los camioneros habituales y el ritmo tranquilo y suburbano rural de la ciudad. Volví a descargar Tinder solo para distraerme. Así fue como coincidí con Caleb. Parecía normal. Camisas de franela, fotos de él pescando y un simpático Golden Retriever. En su biografía decía que acababa de mudarse desde Ohio por trabajo y que quería una razón para que Indiana le gustara. Hablamos durante 2 semanas. Era divertido y respetuoso. Finalmente acordamos encontrarnos un jueves a las 7:30 de la noche en un local llamado The Rusty Anchor. Llegó 15 minutos tarde, con aspecto agotado y pálido, con ojeras. Su voz era extraña, temblorosa y tensa, como si estuviera perpetuamente a punto de llorar. A los 10 minutos de la cita, empezó a mirarme fijamente sin parpadear. Me fijé en un tatuaje de los Illuminati que tenía en el brazo e intenté bromear al respecto. Se puso muy serio y me dijo que no dijera eso en público. Luego me dijo, sin rodeos, que las personas que bromean sobre llorar suelen morir jóvenes. Sintiendo pánico, envié un mensaje de texto a mis amigas Sara y Maya para que se reunieran conmigo allí. Cuando llegaron y me moví para hacerles sitio, Caleb me agarró la rodilla, no con suavidad, sino con un apretón fuerte y doloroso. Se inclinó y me susurró, «Tienes unas rótulas preciosas». Me horroricé. Caleb se bebió 7 cervezas en 1 hora. Cuando intenté marcharme, me siguió hasta mi coche bajo la lluvia y me suplicó que lo llevara. Mi lado complaciente cedió. Me dio indicaciones para llegar a un pequeño bungalow, pero en cuanto aparqué, se abalanzó sobre mí. Me agarró la mandíbula y me besó a la fuerza. Lo empujé. Inmediatamente se echó a llorar, diciendo que estaba enamorado de mí y que yo era la mujer de su vida. Cuando amenacé con llamar a la policía, sonrió, se secó la cara y salió a la lluvia, diciéndome que no debía amenazar a las personas que me importaban. Lo bloqueé inmediatamente, pero el acoso no cesó. Me encontró en Instagram. 1 semana después, vi tu coche parado frente a mi trabajo. Cuando llegué a casa, había un paraguas negro en mi porche. 2 meses después, me mudé de apartamento y cambié de número de teléfono. Han pasado años, pero sigo viendo a hombres con el pelo rubio y chaquetas vaqueras y siento un nudo en el estómago. A veces, por la mañana, sigo encontrando huellas mojadas en mis escalones y me veo obligada a recordar. Nunca pensé que descargar una aplicación de citas por puro aburrimiento me arrastraría al centro de una investigación policial y me dejaría con cicatrices psicológicas que ninguna terapia parece poder curar por completo. Tenía 28 años en ese momento y vivía sola en un pequeño pero encantador apartamento en Willow Creek Drive, una tranquila calle arbolada a las afueras de Silverton. Era el tipo de barrio donde las farolas zumbaban perezosamente y los vecinos saludaban al recoger el correo, pero nunca llegaban a saber tu apellido. Trabajaba como redactora publicitaria para una agencia digital en el centro, un trabajo que me dejaba mentalmente agotada, pero socialmente insatisfecha.
Mi rutina era una fortaleza de soledad. Trabajo, gimnasio, una cena rápida que solía consistir en huevos revueltos, un episodio de algún documental sobre crímenes reales y dormir. Las citas no habían estado en mi radar durante más de un año. Mi última relación había terminado en una ruptura caótica y apasionada que me dejó alérgica al concepto mismo del romance. Pero una lluviosa tarde de martes a finales de octubre, después de un día especialmente agotador y 2 copas de Merlot, la curiosidad pudo más que yo. Mis compañeros de trabajo no paraban de hablar de las aplicaciones, Tinder, Bumble, Hinge, y las trataban como si fueran tiendas de golosinas digitales. Yo no quería comprar, solo quería mirar el escaparate. Así que, achispada y aburrida, me descargué Tinder. No tenía intención de salir con nadie, no tenía intención de hablar, y desde luego no tenía intención de conocer a nadie. Solo quería ver cómo era el panorama de las citas en 2024. Los perfiles se difuminaban ante mis ojos. Chicos sin camiseta flexionando sus músculos ante espejos de baño sucios. Hombres sosteniendo peces que presumiblemente acababan de pescar. ¿Por qué siempre peces? Chicos posando con sedanes que claramente no eran suyos. Selfies en el gimnasio. Selfies de excursiones. El desfile habitual de la vanidad humana desesperada. En medio de todo ese ruido, un perfil seguía apareciendo. Era el mismo chico, una y otra vez. Se llamaba Colton. Tenía un aspecto dolorosamente normal. Aseo, cara redonda, quizá 30 y pocos años, ligeramente corpulento. Llevaba una gorra de béisbol azul descolorida en todas las fotos. En una foto aparecía sosteniendo un café helado grande de Dunkin', en otra, apoyado en una camioneta blanca. Tu biografía era una sola y solitaria frase. Solo busco a mi persona. Era un sentimiento dulce e inofensivo, pero no me interesaba. Deslicé hacia la izquierda. Al día siguiente, volví a abrir la aplicación mientras esperaba a que hirviera el agua. Colton. Otra vez. Deslicé hacia la izquierda. 2 días después, Colton. Recuerdo haber dicho en voz alta en mi cocina vacía: «Tío, capta la indirecta». Quizás había mejorado su perfil. Quizás el algoritmo no funcionaba bien. No importaba. Deslicé hacia la izquierda, cerré la aplicación y me olvidé de él. Pero la vida no te avisa antes de que se te venga el mundo encima. Empezó con algo pequeño, inocuo. Estaba paseando a mi perro, Barnaby, mi bulldog francés que se cree un Rottweiler, en Veterans Park. Era martes por la tarde, alrededor de las 6 de la tarde. El parque estaba tranquilo. Las hojas otoñales crujían bajo mis botas. Barnaby estaba ocupado olfateando un tocón de árbol como si contuviera los secretos del universo. Entonces lo vi. Un hombre caminando hacia mí por el sendero de grava. Llevabas una chaqueta gruesa de Carhartt y vaqueros. Al acercarte, asintiste con la cabeza. «Buenas tardes», dijiste. Tu voz era suave, casi amable. Yo también asentí, educada pero distante. «Hola». Pasaste a mi lado. Di 5 pasos, luego 10. Entonces mi cerebro finalmente procesó tu rostro. Era Colton. Me quedé paralizada, apretando con fuerza la correa. «No es gran cosa», me dije a mí misma. Silverton no es una metrópolis. Es una ciudad grande, pero la gente se cruza. Es una coincidencia, pero algo no encajaba. No iba vestido para correr. No tenía perro. No escuchaba música. Simplemente caminaba, sin rumbo fijo, lentamente, como si estuviera esperando algo. Me sacudí la sensación. «Ves demasiados documentales, Elena», me regañé a mí misma. Unos días más tarde, paré en una tienda para comprar leche. Al salir, las puertas automáticas se abrieron y allí estaba él. Colton, de pie en el paso de peatones. No me vio.
o al menos eso creí. Estaba de pie, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, balanceándose sobre los talones. Observaba los coches, observaba las caras en las ventanillas. Se me revolvió el estómago. ¿Qué probabilidades había? Me subí la capucha, agaché la cabeza y caminé rápidamente hacia mi coche, cerrando las puertas con llave en cuanto me metí dentro. Una semana después, volvió a ocurrir. Y otra vez, en la gasolinera de la calle 4, de pie, cerca de la entrada de mi edificio de oficinas en el centro, apoyado contra una pared fuera de mi tienda de comestibles habitual, siempre a distancia, siempre solo, siempre observando. Ya no era una coincidencia, era un patrón. Dejé de salir a menos que fuera estrictamente necesario. Empecé a sentir que me observaban incluso cuando estaba dentro de mi propio apartamento. Pero nada me preparó para la noche en que se rompió la barrera. Era el 12 de noviembre, tarde, alrededor de las 12:45 de la mañana. Estaba en mi baño, cepillándome los dientes. Barnaby ya roncaba en mi cama, ajeno al mundo. La ventana de mi baño da al patio trasero, que está rodeado por una alta valla de madera y unos setos muy crecidos. Normalmente dejaba las persianas levantadas unos centímetros porque me gustaba la luz de la luna. Mala decisión. Escupí en el lavabo y me enjuagué la boca. Cuando levanté la cabeza para secarme la cara con una toalla, miré la ventana en el reflejo del espejo. Dos ojos me miraban fijamente. Ojos humanos. Abiertos. Sin parpadear. Presionados contra el cristal de la ventana de mi segundo piso. Durante un segundo entero, mi cerebro se negó a aceptarlo. Estoy en el segundo piso. Es imposible. Entonces te miré a los ojos. Tus ojos se abrieron, como si te sorprendiera que te hubiera visto. Y entonces, al instante, tu rostro desapareció. Se inclinó hacia abajo como si te hubieras caído de una cornisa. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que pensé que las rompería. No grité. El miedo me robó la voz. Corrí hacia la ventana, con las manos temblando violentamente, y miré hacia abajo, a la oscuridad del patio. Vi una figura que corría entre los setos. La forma de andar, la complexión robusta, la gorra de béisbol. Era innegable. Colton. Mi voz se quebró cuando susurré: Dios mío. Agarré a Barnaby, mi teléfono y las llaves del coche. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el teléfono 2 veces antes de poder marcar el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Había un hombre en mi ventana, jadeé. Estaba mirando dentro. Señora, ¿sigue ahí? No, ha huido. Ha corrido hacia el callejón trasero. Por favor, envíen a alguien. Cierra las puertas con llave. Aléjate de las ventanas. Ya hemos enviado a unos agentes. Cuando llegó la policía, yo estaba sentada en el suelo de la cocina, temblando y abrazando a Barnaby, que dormía. 2 agentes, un hombre mayor y severo llamado Sargento Miller y una agente más joven llamada Davis, registraron el apartamento. La agente Davis comprobó la ventana del baño. Iluminó con su linterna hacia abajo. Debe de haber trepado por la celosía, murmuró, señalando la rejilla del jardín que estaba fijada a la pared. O se ha subido a la valla. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere planificación. El sargento Miller se volvió hacia mí. Elena, ¿conoces a alguien que pueda estar haciendo esto? ¿Un ex? ¿Un compañero de trabajo descontento? No, dije con un hilo de voz. No estoy saliendo con nadie. ¿Has notado que alguien te sigue? Dudé. Entonces se rompió el dique. Les conté todo. El parque, la tienda de conveniencia, el edificio de oficinas, la tienda de comestibles. ¿Cómo se llama?, preguntó Miller, con su libreta lista. Yo, en realidad no lo conozco, tragué saliva.
Es un chico de Tinder. Miller levantó una ceja escéptica. ¿Tú coincidiste con él? No, respondí rápidamente. Nunca deslicé hacia la derecha. Solo vi que su perfil aparecía mucho, constantemente. ¿Todavía tienes la aplicación? Asentí con la cabeza. Enséñanosla, dijo Davis con suavidad. Mi pulgar se cernió sobre el icono. Sentí náuseas. Abrí Tinder. Deslicé hacia la izquierda. Un chico cualquiera. Deslicé hacia la izquierda. Un chico cualquiera. Deslicé hacia la izquierda. Se me revolvió el estómago. Ahí estaba. La misma gorra. La misma camioneta. La misma expresión vacía y esperanzada. Es él, susurré, señalando la pantalla. Colton. Davis tomó una foto de la pantalla. Tinder no nos dará el apellido sin una orden judicial, pero podemos empezar con el nombre y la ubicación. Me hicieron quedarme en casa de una amiga esa noche. Fui a quedarme con Sara, mi compañera de trabajo, que vivía en un complejo seguro a 10 minutos de distancia. No pegué ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, fui a la comisaría para presentar una denuncia formal. Un detective, el detective Vance, fue asignado a mi caso. Parecía que se alimentaba de café solo y cigarrillos. Hiciste lo correcto al llamarnos, dijo Vance, recostándose en su silla. Los acosadores que trepan a las ventanas del segundo piso han cruzado un umbral psicológico importante. Me pidió todos los detalles, todas las ubicaciones, todas las veces que me sentí observada. Esto no es aleatorio, dijo Vance. Él siente una conexión contigo, aunque sea solo en su cabeza. Nunca hablé con él, insistí, con lágrimas en los ojos. Nunca me gustó, ni siquiera hice clic en su biografía. No importa, dijo Vance con severidad. Algunos hombres construyen relaciones enteras a partir de una mirada, o en este caso, una sugerencia digital. Él cree que la aplicación te sigue mostrando porque es el destino. Lo encontraron 2 días después. Se llamaba Colton James Eubanks. Tenía 31 años. No tenía antecedentes de violencia, pero sí de conducta molesta y vagabundeo. Hacía trabajos ocasionales. Vivía en un apartamento en un sótano a 3 millas de mi casa. Y sí, admitió haber estado cerca de mi edificio. Su explicación a la policía me heló la sangre. Ella no dejaba de mirarme en la aplicación, les dijo. Podía sentir su mirada. Quería que la encontrara. Se hacía la difícil. Me sentí mal. Físicamente mal. Yo había deslizado hacia la izquierda. Lo había rechazado. Pero en su delirio, cada vez que yo aparecía en su feed, o él en el mío, era una señal. A Colton le impusieron una orden de alejamiento. Le advirtieron que si se acercaba a menos de 150 metros de mí o de mi casa, lo arrestarían inmediatamente. Quería creer que todo había terminado. Quería creer que un trozo de papel podía detener a un monstruo. Pero las obsesiones no desaparecen porque un juez firme un documento. Pasaron 2 semanas de tranquilidad. 2 semanas en las que empecé a respirar de nuevo. Entonces, una ventosa noche de jueves, oí pasos en el callejón detrás de mi edificio de apartamentos. No era alguien que pasaba por allí. Era alguien que caminaba de un lado a otro. De un lado a otro. Crujido, crujido, crujido. Me quedé paralizada en mi sofá. Barnaby aguzó las orejas y gruñó por lo bajo. Entonces, un sonido surgió de la oscuridad. Un silbido. Bajo. Lento. Burlón. Era una melodía sencilla, como una canción infantil, pero distorsionada. Una nota larga. Pausa. Otra. Mi sangre se heló. Marqué el número directo del detective Vance. Contestó al segundo tono. Vance. ¿Está fuera? Susurré.
deslizándome del sofá para agacharme en el suelo. Está silbando. Enciérrate en el baño. No te acerques a las ventanas. Voy a enviar una unidad ahora mismo. Me escondí en el baño sin ventanas con Barnaby, agarrando un cuchillo de cocina que había cogido de la encimera. El silbido continuó durante 5 minutos. Sonaba alegre, jovial, lo que lo hacía 1000 veces peor. Entonces se oyeron sirenas a lo lejos. El silbido se detuvo abruptamente. Oí pasos corriendo. Cuando los agentes registraron el callejón, no encontraron nada más que huellas frescas de botas en el barro, justo debajo de la ventana de mi dormitorio. Había estado allí, simplemente, esperando, atormentándome con el miedo. A la mañana siguiente, Vance me llamó. No lo encontramos en su apartamento. Ha desaparecido. Tienes que estar alerta, Elena. Se está volviendo más agresivo. No puedo vivir así, sollocé. Lo atraparemos, te lo prometo. 2 noches después, 3 de la mañana. Barnaby empezó a ladrar frenéticamente. No era su ladrido de «necesito hacer pis», era su ladrido de «peligro». Me desperté sobresaltada. El apartamento estaba en silencio, salvo por el viento que sacudía los cristales. Entonces lo oí. Clic. El sonido metálico y distintivo de la manilla de la puerta trasera girando. Mi cuerpo se paralizó. Alguien estaba intentando abrir la puerta. Me lancé a por mi teléfono, que estaba en la mesita de noche. Clic. Clic. Luego, un fuerte empujón contra la madera. El cerrojo chirrió. «Dios mío», susurré. Volví a marcar el 911. 911 está entrando. Está en la puerta trasera. Quédate en línea, Elena. Los agentes llegarán en 2 minutos. Ve a una habitación segura. No puedo, exclamé presa del pánico. La puerta trasera daba a la cocina, que conducía al pasillo, que conducía a mi dormitorio. No había ningún sitio a donde ir. Me metí en el armario de mi dormitorio, arrastrando a Barnaby conmigo. Cerré la puerta corredera y me escondí bajo una pila de ropa sucia. Tapé el hocico de Barnaby con la mano para que no hiciera ruido. Él gimió, temblando contra mi pecho. Crack. El marco de la puerta trasera se astilló. La había derribado de una patada. Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito. Unas botas pesadas pisaron el suelo de madera. Lento, deliberado. Pum, pum, pum. Estaba dentro. Elena. Su voz era baja, entrecortada, cantarina. Parecía que estuviera sonriendo. Sé que estás aquí, cariño. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que pensé que lo oiría. No puedes escapar del destino, gritó. Ahora estaba en la sala de estar. Se dirigía hacia el pasillo. Siempre me mirabas. Se rió suavemente. No mientas. ¿Te gustaba mirar? Las lágrimas corrían por mi rostro. Apreté los ojos con fuerza, rezando, suplicando al universo que sonaran las sirenas. Los pasos se acercaron a la puerta del dormitorio. La empujó para abrirla. La puerta de mi armario era lo único que me separaba de él. Podía oír su respiración, pesada, excitada, húmeda. Entró en la habitación. Sal. Su mano tocó el pomo de la puerta del armario. Vi cómo el pomo giraba lentamente desde dentro. Zumbido. Las luces azules y rojas parpadeaban a través de la ventana del dormitorio, iluminando la habitación con estroboscopios caóticos. Las sirenas sonaban a todo volumen, ensordecedoras, justo fuera del edificio. ¡Policía! ¡Sal con las manos en alto!, resonó un megáfono. Colton se quedó paralizado. Le oí maldecir,
Un sonido agudo y violento. «Esto no ha terminado», siseó. Luego salió corriendo. Le oí correr por el pasillo y salir por la puerta trasera rota. Los agentes irrumpieron en el edificio segundos después. Salí del armario llorando desconsoladamente y me derrumbé cuando la agente Davis entró corriendo en la habitación. «Se ha ido», dijo Davis, enfundando su arma. Saltó la valla trasera. «Pero tenemos unidades en el perímetro». No podía dejar de temblar. Sabía mi nombre. Sabía que estaba aquí. «Lo tenemos, Elena», dijo Vance, entrando un momento después. «La patrulla lo ha detenido a 2 manzanas de aquí. Está esposado. Colton fue arrestado y acusado de acoso, allanamiento de morada e intento de agresión. Actualmente se encuentra bajo custodia, a la espera de juicio. Pero el trauma no obedece al sistema legal». Al día siguiente me mudé de ese apartamento. Me quedé con Sara durante un mes antes de encontrar un lugar en un edificio alto con portero las 24 horas y cámaras en todos los pasillos. Dejé Tinder. Dejé todas las aplicaciones. Duermo con las luces encendidas. Incluso ahora, un año después, sigo comprobando 3 veces las cerraduras cada noche. Sigo evitando caminar sola después del atardecer. Y cada vez que oigo un silbido, ya sea de un pájaro, de un obrero de la construcción o de una canción en la radio, se me hiela la sangre. Me digo a mí misma que ahora estoy a salvo. Me digo a mí misma que él está encerrado, pero a veces, a altas horas de la noche, cuando el viento sacude la ventana de mi piso alto, todavía puedo oír esa voz. No puedes esconderte del destino. Y me pregunto si él estará sentado en una celda en algún lugar, mirando fijamente a la pared, esperando el día en que pueda volver y terminar la conversación.